porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El punto es, Juan el Bautista bautizó porque él quiso o porque era la instrucción de Dios para ese bautizo. Era instrucción de Dios. A veces hacemos cosas nosotros que no nos han instruido Dios y parece que sí son de Dios. Pero nosotros no trabajamos para Dios, sino con Dios. Es diferente. Vamos a hacer algo para Dios, pues hágalo. O mejor haga lo que Dios dice que haga. ¿Sí? Para que no sea usted frustrado o frustrado. Tenemos que hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice. Y ese bautismo tenía la autoridad divina. Pero el bautismo de Juan era exclusivo para un pueblo. Para el pueblo judío. ¿Se acuerdan que sí? Juan 1:31, ¿quiere ir conmigo, por favor? ¿Por qué estamos remarcando todo esto? Porque hay necesidad de clarificar, como dice el pastor John F. MacArthur, es un hombre que tiene un instituto muy bueno allá en Estados Unidos y tiene muchos, pero muchos que son más de 30 o 40 pastores que están estudiando, que están hablando, que están predicando y que están yendo a predicar otra vez. ¿A dónde cree que están yendo a predicar? No al mundo, sino a la misma iglesia. Para establecer lo que nos predicaron hace tiempo aquí, solo la Escritura. Solo la Escritura. La Escritura no hay nada que añadirle. Está bien que de vez en cuando en lo que estás predicando comentes algo que te aconteció. Pero si te la pasas hablando de lo que te aconteció y no hablas nada de la palabra, no funciona. El testimonio, por muy bueno que sea, no produce nuevo nacimiento. Es la palabra. Es la palabra. El púlpito está hecho para la palabra exclusivamente. Y la primera vez que aparece la palabra púlpito es en el libro de Esdras. La primera vez que aparece la palabra púlpito es en el libro de Esdras. ¿Sí? Entonces, es importante ver esto. Juan 1:31, que dice la palabra, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El bautismo de Juan el Bautista era para los judíos, para Israel exclusivamente. Y se acuerda que vimos cuando Juan dice, yo no le conocía. ¿Se acuerda qué comentario hicimos? Porque pudiéramos decir, bueno, si eran primos, ¿cómo que no? ¿Habrán jugado juntos? ¿Usted puede ver a Jesús jugando? No nos imaginamos eso. Pero Juan el Bautista convivió con Jesús en su adolescencia. Pero dice, yo no le conocía. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo? Yo no sabía que mi primo Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, hasta que el Padre se lo reveló. ¿Sí? ¿Amén? El Padre es el que nos acerca al Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere. ¿Sí, amados hermanos? El ministerio de Juan fue excepcional. Excepcional. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan? Medio año. Y en 6 meses conmocionó a toda una nación. Hasta el rey Herodes decía que se gozaba con lo que Juan el Bautista le decía. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? Juan el Bautista, ¿qué cosa le decía aparte de la palabra del rey Herodes? Le exhortaba. Rey Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. No te es lícito. ¿Sí? Pero dice que Herodes no se molestaba, sino se sentía conmocionado. Pero no quería dejar ese pecado. Incluso la misma palabra dice que Herodías, su amante, quería matar a Juan y que por eso Herodes lo metió a la cárcel para protegerlo de Herodías. Pero ahí bajaba Herodes a escuchar a ese varón de Dios. 6 meses. Yo tengo predicando más de 20 años y nadie se convierte.
6 meses. ¿Qué unción tenía ese hombre? Esa es unción. Esa es unción que cambia corazones. ¿Y cómo les predicaba? Tú tienes un potencial, le decían los fariseos. Generación de víboras. Eso no les gusta a la iglesia de ahora. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 3 que tenemos abajo de la lengua veneno de serpiente. ¿A cuánta gente hemos matado nosotros hablando mal de ellos? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? En Romanos 3, versículo 10, 11 y 12. ¿Sí? Generación de serpientes. Les decía yo otra vez que esas personas no les cantaban al arroz niños, sino a la víbora de la mar. Esa es la naturaleza que tenemos todos, les parezca bien o no les parezca, lo dice Dios. Ahora dice que nuestra forma de hablar debe de ser como sana, irreprensible, que avergüence al adversario. Ya no hablamos mal del prójimo, aunque tengamos ganas. ¿Verdad? Ahora bendecimos al que nos maldice y oramos por el que nos ultraja. Bueno, si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Fue excepcional ese bautismo, amados hermanos. Mira, Marcos 1, versículo, el ministerio de Juan, perdón. A mí me impacta este hombre, de veras. Juan el bautismo. Marcos 1, del 1 al 5. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fíjense cómo empieza con Juan. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El profeta Isaías profetizó de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí le está diciendo el Padre al Hijo. Fíjense, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién se está refiriendo esta profecía? A dos personas, a Jesucristo y a Juan el Bautista. El mensajero era Juan el Bautista, ¿sí? El cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros como cristianos, lo vamos a ver después, nos bautizamos porque ya nos arrepentimos. No nos bautizamos para arrepentirnos. Nos bautizamos porque ya nos arrepentimos. ¿Sí, amados hermanos? ¿Queda claro? ¿Sí? Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué pasaba cuando iban al bautizo de Juan? No era que los bautizara como se bautiza, sino ellos se sumergían ahí con Juan en el agua. ¿Y qué estaba manifestando? Que eran pecadores. Que habían ofendido a Dios. Esa era la manifestación del bautizo, y la gente los veía y los fariseos nunca quisieron ir, porque se sentían muy dignos. Hay mucha gente que se siente muy digna, ¿verdad? Y sin darse cuenta son tipo fariseos. Hermanos, Israel en aquel tiempo, ese pueblo de Israel, había vivido sin un rey propio por 430 años aproximadamente. 430 años aproximadamente. Es lo que nos habla del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, al libro de Mateo, el Evangelio. Son 400 años que pasó el pueblo de Dios sin rey, ¿sí? Sin tener un contacto directo con Dios. Ahí hay una historia, yo creo que la dieron al principio en el panorama bíblico, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Malaquías a Mateo, donde salen los macabeos, donde sale Epifanos, ¿cómo se llama? El que mató un cerdo en el altar del Señor. Antíoco Epifanes, ¿sí? Ahí en esos 400 años acontecieron esas cosas. Hay historia del pueblo judío donde aparecen muchas cosas similares, ¿sí? Entonces habían pasado 400 años sin rey.
Y luego digo yo 430 años porque Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años de edad. Fue cuando empezaron a ver otras cosas que tenían más de 400 años de no escuchar la voz del Señor. Aleluya, bendito Dios. Amén. Ese fue un ministerio tremendo. Salir enviado por el Señor a tratar de que el pueblo de Dios, los judíos, reconsideraran su camino a los ojos del Señor. La mayoría de los judíos permanecieron indiferentes. La mayoría de los judíos permanecieron indiferentes al Señor y a sus mandamientos y estatutos y preceptos. La mayoría de los judíos que estuvieron en aquel tiempo del Señor están en el infierno. Solamente había un pequeño remanente. Porque no todo el que nace en Israel es israelita, ¿no han leído? No todo el que viene a la iglesia es cristiano. La preocupación de los judíos de aquel tiempo no era ser libres de la esclavitud de los pecados. Esa no era la preocupación. Ahora se predica un evangelio donde dice, tus problemas se van a acabar. Ah, pues ¿quién no quiere un Cristo que va a acabar con mis problemas? Si te recibes a Cristo vas a tener un buen trabajo. Ah, pues yo lo agarro, pues que no. Es lo que se predica. Si recibes a Cristo vas a sanar tus enfermedades. ¿Dónde dice eso? No lo dice. ¿Que sana? Pues sí sana. Cuando Él quiere. Porque Él es soberano. Entonces la preocupación de los judíos no era ser libres de la esclavitud de sus pecados, sino ser libres del yugo del imperio de los romanos. Eso era lo que ellos querían. Nosotros queremos, si tenemos un esposo que es borracho, tienen un esposo que es borracho, con eso que está ahorita Sodoma y Gomorra. Un esposo que es borracho, Señor, quítale el vicio a mi esposo para que yo pueda ser feliz. Fíjense el egoísmo de la señora, ¿no? Saca a mis hijos de la drogadicción, Señor, pero nunca piden salvación por ellos. Ese es el evangelio que ha confundido a mucha gente en sus peticiones de oración a Dios. ¿Ha escuchado usted a alguien que le diga, ora por mi esposo porque está perdido y quiero que sea salvo? ¿Le han pedido esa oración? No solamente le hablan para pedirle sanidad física y no sanidad espiritual. Así estaba en ese mismo tiempo. Sí. Querían ser libres del imperio romano, al cual habían estado sometidos desde el año 63 antes de Cristo. Cuando apareció Cristo tenían 63 años sometidos al imperio romano, al yugo romano. Pero la hora vino en la cual el Señor Jesús se presentó como el Mesías, como el Rey de los judíos, cumpliéndose la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? La Virgen concebirá un hijo y será llamado su nombre como Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Se cumplió y se lo dijo el Señor ahí en Mateo 1. Miren, ya conmigo Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Fíjense cómo nos dice el nacimiento del Señor, que ya está próximo a festejar el mundo, un nacimiento que no sabe que no nació en diciembre. Y festejamos de la Coca-Cola, ¿cómo se llama? Santa Claus, porque la Coca-Cola fue el que inventó a Santa Claus. Y a mí me gusta mucho. Versículos del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, escúchenlo bien. Estando desposada, ¿qué significa desposada? No estaba casada, estaba comprometida.
Así está la iglesia verdadera con Cristo, está desposada con Cristo, está comprometida con Cristo. Yo tengo que llevar a la iglesia ese compromiso, que se enamore de Cristo, que no se enamore de otra cosa. Desposada con José en aquel tiempo, cuando una persona dentro del ámbito judaico, cuando una persona estaba desposada, y era como si estuvieran casados, no estoy hablando de sexo. Si esa persona cambiaba de persona, tenía que ir con los ancianos para avisar, porque si no, caía en un adulterio. La cultura judía es muy tremenda. Estaba desposada, comprometida, ¿sí? Y de repente, antes que se juntasen, o sea, antes que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién? María. María. Fíjense lo que pasó después. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como. No como ahora los muchachos que embarazan y se van. No. Él quiso, que no quería infamarla. ¿Qué cosa le correspondía a María por haber hecho eso? Que la mataran a pedradas. Pero él pretendió huir para que dijeran, pues fue José. ¿Me explico bien? No fue a acusarla, sino que empezó a sentir algo tremendo. José pasó cosas bien tremendas en su interior. Al enterarse de que estaba embarazada, la que iba a ser su esposa delante de Dios. Y eso no lo contemplamos porque leemos muy superficialmente las cosas de la palabra de Dios. Versículo 20. Y pensando él, o sea José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Fíjese el amor de Dios por José. Dios sabía que José tenía una lucha tremenda en su interior. Y él le habla a José, ¿sí? En sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús, nuestro Señor, no podía reinar mientras el pueblo judío se mantuviera en una condición espiritual pecaminosa. Si tú o yo nos mantenemos con un pie en el mundo y otro dentro, el Señor no reina en nuestro corazón, hermano. No reina, porque Él pide todo, o frío o caliente. ¿Cómo estamos viviendo en ese aspecto nosotros? No confunda la vida de iglesia a la vida de Cristo. Porque hay vida de iglesia, que vienes, y si fueran cultos toda la semana aquí vendrías, pero esa es vida de iglesia. Vida de Cristo es tener tu relación personal con Él, en tu casa y donde camines. Eso es tener la vida de Cristo en nosotros, esa vida que se relaciona con el Padre donde quiera que estés. Orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses. Orad sin cesar, sin parar. Hay mucho por qué orar. Hay mucha gente que vemos en la calle que está perdida. Hay mucha gente que oímos que está muy mal y tenemos que interceder por ellos, meternos por ellos, no criticarlos ni juzgarlos. Bendito sea Dios. Por eso Juan el Bautista vino predicando el bautismo en agua para remisión de pecados. Lucas 3:3. Estamos aprendiendo los diferentes bautizos que aparece en la palabra de bautizo en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué les dije, Lucas? ¿Qué? Y hablando de sueños, sí, que se me decía que un señor llegó ahí a platicar que
que había soñado 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y al otro día volvió a soñar lo mismo. Hay gente que le gusta que le vienen los sueños, ¿verdad? Y otra vez 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y el tercer día volvió a soñar lo mismo, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y ya bien preocupado fue con el médico y le platicó, fíjese que he soñado 3 veces, 2 más 1, ¿qué cosa es? Le dijo el médico, 3. Porque no queremos que tenemos sueños y queremos que no nos adivinen, que nos, 2 más 1, ¿cuánto es? Por eso el médico le cobró 1,000 pesos y le dio la respuesta del sueño. ¿Sí? No ande buscando sueños. Cuando Dios quiera darle una palabra, se la va a dar a su tiempo. Y no va a ser un Dios de confusión, porque no es de confusión. Cuidado con esas personas que andan buscando, que tuvieron sueños. A veces hay sueños, porque pesadillas, porque como uno sé uno de más. Y queremos pensar que son sueños que vienen del cielo. No, pues, hermanos. Dios, cuando te da un sueño, tiene un propósito. Dios da sueños, es una profecía que se está cumpliendo, que en los últimos tiempos los jóvenes, ¿qué tendrán? ¿Qué? Sueños. No que veas una muchacha, ay, es mi sueño. No, sueños y tendrán visiones. Eso se está cumpliendo dentro del pueblo verdadero de Dios. Bendito sea Dios. Su mensaje no terminó allí, amados hermanos. Juan 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bendito sea Dios. Pero su mensaje no terminó ahí, amados hermanos. No terminó ahí. Versículo 8 de ahí que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Haced frutos, les dijo, y también siguió hablando con otros, ¿sí? Con los cobradores de impuestos. Lucas 3, versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos, que eran los cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él era publicano, era cobrador de impuestos y era muy rico, pero a través de hacer cosas que no estaban de acuerdo con Dios. Y aquí les está diciendo, no se quedó en el mensaje, no se quedó en el arrepentimiento, sino tienes que vivir una vida que da a luz un fruto digno de arrepentimiento, de que eres hija y que eres hijo de Dios. Y con los publicanos, ¿qué cosa les dijo? No cobres de más. Muchos de nosotros a veces somos comerciantes y vendemos algo que nos cuesta 1 peso y queremos 10 pesos por él. Balanzas justas, dice el Señor. Balanzas justas, cuidado con hacer negocios ilícitos, amados míos. Mucho cuidado. ¿Y qué más les siguió diciendo? Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está escrito. Luego también preguntaron unos soldados. En aquel tiempo los soldados hacían la labor de policías. Y yo quiero decirles que la labor de soldados como policías duró mucho tiempo. Y la primera vez que aparece la policía en cuestión fue en Francia, en el siglo XV o XVI. ¿Sí? Fue cuando empezó a salir la palabra policía. Pero antes eran los soldados los que metían en orden. Creo que ahora estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Ahora los soldados y la marina andan por todos lados ahí. ¿Por qué? Porque la corrupción avanzó de una manera tremenda. ¿Sí? Entonces exhortó a los cobradores, exhortó a los soldados a hacer la labor de seguridad de una forma correcta. Entonces, ¿qué vemos? Que el bautismo de Juan exigía un cambio de vida. Un cambio de vida. Es al revés del bautismo cristiano. Tú te bautizas porque ya hubo un cambio en tu vida.
Ya vino Cristo a morar dentro de ti y vas a empezar a caminar de la forma que Él manda. Y una de las dos ordenanzas que Dios da es que nos bauticemos en Espíritu. ¿Cómo dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra ordenanza que deja el Señor es que tomemos la Santa Cena cada un día al mes, haciendo memoria del Señor. ¿La están cumpliendo esa ordenanza? ¿La segunda? Hechos 19, versículo 4. Esos son puntos que usted los necesita ver, recordar, también para hablar con otras personas que se dicen cristianos. Hechos 19, versículo 4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, otra vez, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Cómo? Ese es un punto importante para que usted y yo lo estudiemos. ¿Cuál fue la orden de Jesús del bautizo? ¿Nadie no se acuerda? No. ¿Bautizar en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de aquí, de este versículo, han salido los unitarios. De este versículo y otro más salieron los solo Jesús. En la enseñanza que nos daban hoy, la mala interpretación de la palabra ha creado muchas sectas y a nosotros se nos confunden con sectas. Nosotros no somos una secta, somos la iglesia de Jesucristo. Hay una secta muy grande que es el catolicismo romano, y lo digo en donde ando. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Usted sabe por qué el Señor mandó al rey Nabucodonosor a destruir a su pueblo en Judá y Jerusalén? ¿Usted sabe por qué lo hizo? Lea Jeremías. Por idólatras. Por idólatras. Adoraban a la ¿qué? A la reina del cielo. A la reina del cielo. ¿A quién adoran los mexicanos? La Virgen de Guadalupe. ¿Por qué está el país en completa inopia? ¿Por qué hay tanta corrupción? Aquí en la Biblia encuentras la respuesta para todas las cosas. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y eres hijo de Dios, no tienes por qué andar pidiendo dinero a nadie. Porque tu dueño, tu rey, tu Señor dice: mío es todo el oro y toda la plata. ¿Sí? ¿No dice así el Señor? En Ageo: mío es todo el oro y toda la plata. Búscame primeramente y yo te voy a dar todo lo que necesitas. No está hablando de que no trabajes. Pero si tú quieres depender de tu trabajo solamente, pues yo creo que ahí estamos un poco mal. Por los salarios tan raquíticos que hay. No me estoy yendo por otro lado, hermano. Estoy viendo que veamos todo el contexto de esto. Entonces, sin embargo, aquí vemos que se bautizaron solo en Jesús. Vamos a clarificar esto. Es importante considerar que el bautismo de Juan no era lo mismo que el bautismo cristiano. Vamos a leer desde el versículo 1 de Juan capítulo de Hechos 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, fíjense, a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya había venido el Espíritu Santo desde Hechos capítulo 2, pero ellos no sabían, estos discípulos, que había venido el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. ¿Qué estaban escuchando entonces? Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Puede usted ver allá la Trinidad o no? ¿Sí la ve? Creían en Dios. Después se bautizaron en el nombre de Jesús, y después vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los judíos se bautizaban solo en Jesús. Los gentiles y muchos de los judíos convertidos se bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Los judíos convertidos porque dicen y creen. Ahora los que se han sido salvados creen en que Jesús es su Mesías. La iglesia cristiana inició con puros judíos. Después fue que salió Pedro a visitar a Cornelio, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 10, que eran gentiles. Y después Pablo vino a predicar el Evangelio a nosotros los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos aquellos que no hemos nacido en Israel. Todas las naciones son gentiles. Así los tipifica el Señor. No es un adjetivo de que eres una persona fina y elegante, ¿no? Eres muy gentil, no. Gentil en la Biblia aparece para todos aquellos que no nacimos en Israel. Pero ahora se divide de alguna manera los que poblamos en el planeta en tres partes, ¿no? Como dice la palabra: gentiles, judíos y la iglesia. 1 Corintios 10. Vamos a verlo para que no se vaya usted porque a lo mejor se ve bien preocupado por no entender. 1 Corintios 10, versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Sí, amados hermanos. ¿Sí quedó claro este punto del bautismo en solo Jesús? Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Juan los bautizaba porque creían en Jehová, creían en el Padre, ¿sí? Para tener una relación con Dios. Pero cuando los encuentra Pablo, ya eran discípulos de Juan. Entonces ahí les predica Pablo. Dice: Juan invitaba a las personas a creer en Jesucristo como el Mesías. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y después de haber obedecido, de haberse bautizado, recibieron el Espíritu Santo. Ahí vemos la acción del bautizo, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesito hacer un paréntesis muy necesario en este aspecto. Los que estudiaron apologética con nosotros, es como creo que en 2012, están aquí, no sé, pero se van a acordar de este punto. Este versículo de Hechos capítulo 19, versículo 5, al igual que aparece en Hechos 2:38, por favor vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Para mí como pastor es muy importante que usted estudie la palabra para que no sea usted engañada ni engañado, porque el engaño está dentro. ¿Sí? ¿Ya tiene usted Hechos capítulo 2, versículo 38? Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, de ahí, de estos dos versículos, son los que utiliza la iglesia, que se denominan unitarios o solo Jesús. Aquí hay iglesias de solo Jesús. Esta iglesia niega al Dios Trino. Esta iglesia niega al Dios Trino. Los discípulos de Juan eran judíos, creían en Jehová, pero no creían en Jesús como el Mesías.
y tampoco habían oído nada del Espíritu Santo. Por lo tanto, un estudio adecuado de Hechos 19, del 1 al 5, vemos lo siguiente que estamos viendo: no habían oído si había Espíritu Santo. Y Pablo les dice que era necesario que creyeran en Cristo como el Mesías, y creyeron y se bautizaron. Y me interesa en lo personal que veamos el trasfondo histórico para su conocimiento y para que ayude usted a otras personas. No para cerrarles la boca con lo que Dios te dé, sino el Señor te enseña para instruir. Y si te quieren recibir la palabra bien, si no tienes por qué imponerla. No tienes por qué imponerle a nadie en tu cristianismo. Mejor ora para que Dios mueva los corazones de esas personas como tú y como yo, que yo no quería tampoco nada con Cristo. Yo estaba muy a gusto con mi vida. Yo creo que tú también, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo hay una crisis en tu vida, una crisis brutal, tremenda. Es lo que se llama un nuevo nacimiento. Hay un dolor. ¿Cómo es posible lo que me enseñaron mis antepasados era mentira? Sí, era mentira, porque ellos vivían engañados. Bendito sea Dios. Y quiero que veamos ese trasfondo histórico, porque estamos hablando sobre doctrina de bautismos. La iglesia debe de recibir doctrina del cielo, enseñanza. ¿Por qué? Porque vendrían doctrinas de demonios. ¿Sí se acuerdan? 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice que entrarían en la iglesia doctrinas de demonios. En 1913, Juan G. Shepe, si quieres escribir Shepe, es S de sí, C de Carlos, H de hijo, E de Elena, P de papá, R de ratón, E de Elena, Shepe. Perdón, doble P. Este hombre, Juan Shepe, dijo que tuvo una revelación. Tuve una revelación. Ahora mucha gente tiene muchas revelaciones. ¿Quién sabe de dónde vengan esas revelaciones? Porque esta es toda la revelación que se nos dejó a nosotros. No hay que añadirle ni quitarle nada. Tuvo una revelación, y que el bautismo en agua debía de ser solo en el nombre de Jesús. Y que el ser bautizado en agua era necesario para ser salvo. Escuche bien, herejía. Que era necesario para ser salvo. Por eso muchos predican, tienes que bautizarte para ser salvo. ¿Sí? Por eso no hay que ver al hombre, hay que ver a Cristo y a su palabra. Puesto los ojos ¿en dónde? En el autor y consumador de nuestra fe. Y que el ser bautizado en agua era necesario para ser salvo. Y ese grupo que ya se habían bautizado en el mandamiento de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se volvieron a bautizar en el nombre de solo Jesús. De ahí salió, o más bien resucitó, la enseñanza de Sabelio. Antes de llamarse solo Jesús, le llamaban los sabelianistas, perdón. Esta doctrina ha causado división en la iglesia con su propia interpretación. Hoy hablamos en la clase dominical que somos atacados con la misma palabra. Y si tú no estás preparado y preparado, yo conozco personas que, los que se bautizaron con nosotros hace 35 años, una familia entera ahora son testigos de Jehová, y no los sacas de ahí. Por eso repito, el Señor Jesucristo dejó un mandamiento para su iglesia y para los que creemos o queremos enseñar: haz discípulos, no hagas otra cosa, haz discípulos. ¿Usted cree que en un hectárea de terreno, cientos de piedras amontonadas, hay edificación? ¿Ahí se ve edificio? La iglesia tiene que ser un edificio, dice la palabra, bien edificada en el fundamento del Señor, que es la palabra, que es Cristo, y en el fundamento de los apóstoles.
Estos le dieron su propia interpretación particular de las Sagradas Escrituras. No lo busque, Primera de Corintios, el capítulo 7, que habla de las relaciones matrimoniales y otras cosas que sí me interesaría que lo estudiara. Ahí dice la palabra que el Señor le dijo, vamos a ver, para que veas por favor, porque esto lo oí yo personalmente y me quedé con la boca abierta y por poquito y me desmayo. Primero de Corintios 7. Ayúdame, Vicky, en el estado. A ver, léale rápido. Se me fue el versículo. Versículo 20. 1 Corintios capítulo 7, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pero esta persona que es un pastor de aquí, borró todo lo que estaba antes. Y lo supe no porque andaba yo oyendo, no, sino vino una persona y me dijo, oiga, necesito consultarme algo, pastor Inurreta. Pues dígame. Yo estoy sirviendo en una iglesia y acaban de nombrar a dos personas, un hombre y una mujer, en un servicio para el Señor. Y toda la iglesia sabe que no están casados, que están viviendo en Amaciato. Tienen 2 hijos. Y estamos preocupados. Bueno, la Biblia dice que tienen que casarse para que se acabe la maldición de fornicación que tienen sus hijos, porque ese es el problema. No decir, ¿por qué le pasan a mis hijos tantas cosas? Porque están bajo maldición de fornicación. ¿No lo creen? Pues no lo crean. La Biblia lo señala. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Vamos a voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque somos bien necios. ¿Y los fornicarios van a entrar ahí arriba? No. Y si usted supiera cuántas de esas personas hay dentro de las iglesias. Si el Espíritu Santo no trae convicción de que están en pecado, ¿qué se puede hacer? Allá ellos. Pero resulta que este señor, que está el pastor, le reclamaron, no le reclamaron, oiga pastor, pero si estos viven en Amaciato y toda la iglesia lo sabe, ¿cómo los pone usted al servicio? Dice, y nos llevó aquí, a 1 Corintios 7, versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Usted qué piensa? Yo fui llamado allá en el estado de México, y ahora ando por el estado de Coahuila. Vean bien, por favor, por qué se necesita la hermenéutica, la interpretación positiva de la palabra de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Sí? Por eso estar oyendo muchos programas y viendo televisión y viendo al predicador chino de Kiko Tulana y otros también así, y empiezas a recibir enseñanzas que se parecen pero que no son de Dios, porque la predicación de Dios te va a herir primeramente, te tiene que herir. La espada, la palabra es espada. Job capítulo 5 dice Dios, yo sano, yo hiero y yo sano. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Dios nos dice nuestras verdades, pero no nos deja ahí, sino nos dice, aquí está el camino para que salgas de ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus pecados, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no viene la gente a Cristo? Porque le gusta revolcarse en el cielo. A mí me gustaba. Y me enojaba yo cuando me hablaban de Cristo. ¿Ya leyó la Biblia? Ya la leí, nunca la había leído. Él la tenía yo de adorno en mi libro.
Pero cuando llega Cristo a tu vida, hay una crisis tremenda, una crisis tremenda, donde se produce un nuevo nacimiento en tu vida y empiezas a hacer una nueva creación, una nueva creación, una nueva creación. Y te empiezas a guiar por la lámpara, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No te guías desde los púlpitos nada más. No, te guías en la lámpara. Y si vas a un lugar donde un púlpito salen cosas que tú sabes que no están aquí, huye por tu vida. Corre, vete a otro lugar donde te enseñan a ser temerosa y temeroso de Dios, reverentes a Dios y a ser santos como Él es santo. Satanás juega con muchos, claro que sí. Se presenta como ángel de luz y sus ministros también. Bendito Dios. Esta doctrina de solo Jesús o los unitarios ha causado división en la iglesia con su propia interpretación. Lo mismo hicieron los vecinos, los mormones, no los de Danone, los que siguen. Los mormones, ellos dicen que son los santos de los últimos días, pero le hacen más caso al libro del Mormón que a la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que no hay un solo, no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo. ¿Sí? Los católicos dicen que María es la madre de Dios. No es cierto. Los católicos desde 1950 enseñan que María es corredentora con Cristo de la salvación. ¿Cómo es tanta herejía? Enseñan que el Papa es infalible, el único que no falla es Dios. Y no estoy en contra de ellos. Estoy en contra de lo que enseñan. Porque si ellos se arrepienten, tienen salvación. El Señor nos dijo, orad por todos los hombres, ¿no se lo he dicho? Entonces, esa doctrina ha causado división en la iglesia con su propia interpretación particular de las Sagradas Escrituras, especialmente en las iglesias pentecostales independientes. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, ahí dice que se necesita bautizarse para ser salvos, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, solo Jesús. También en la Iglesia Evangélica Espiritual, otra, la Iglesia Apostólicos en la Fe de Cristo Jesús. Otra es una que está ahí arriba, que tiene su sede en Guadalajara, ¿cómo se llama? La Luz del Mundo. Usted entra ahí a la Luz del Mundo, ahí en las congregaciones, y la gente, las mujeres andan con cabellos largos, los vestidos hasta el tobillo, y la lengua hasta la rodilla, ¿no es cierto? ¿Sí? Entra usted y no hay instrumentos musicales, porque dicen que no hay que tocar los instrumentos musicales, etc. Los critico, no, hay que orar por ellos, amados hermanos, pero hay que orar específicamente, porque una oración específica recibe una oración, una respuesta específica. Señor, perdona mis pecados, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Pues soy bien mentiroso. Díselo. Dios es muy claro. Y no porque no los conozcan. Fíjense bien. Esto, ¿de dónde viene? Porque es un renacimiento de esta enseñanza de que por el bautizo se salva. Renació en 1913. Como ahora está renaciendo el ocultismo de una forma poderosísima. Vean lo que viene en estos días, que el Día de los Muertos. El Día de los Muertos va a ser en la reunión del Trono Blanco. Ahí va a ser una cosa tremenda.
¿Verdad? Viene de los llamados monarquianos, esta enseñanza de solo Jesús. Los monarquianos. Viene de los, así se fueron llamando, monarquianos. Luego se llamaron patripacianos o unitarios. Se les llamaba de esta manera indistintamente, admitían la divinidad de Cristo, pero negaban toda distinción personal de la divinidad, es decir, que no había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla claramente de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Sí lo sabe usted, verdad? ¿O no? Nadie puede explicar la Trinidad, pero aquí aparece en la Biblia. En el hebreo aparece el nombre de Elohim, es Dios en plural. En el principio, Génesis 1:1, Elohim hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Elohim, o sea, participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la fundación de todo el universo. Pero estas personas negaban, ¿sí?, toda distinción. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Pero los tres son un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo, caminan en unidad. Por eso cuando hace Jesús la oración al Padre, Juan 17, orando por nosotros, Él dice: Padre, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El el Espíritu Santo está uniendo a su iglesia, que tengamos un solo concepto, un solo Dios, una sola enseñanza, una sola doctrina y un solo Espíritu Santo. Estamos estudiando los viernes 1 de Juan y vamos a ver cuando dice Juan: salieron muchos de nosotros porque no eran de nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, no admiten más que a Cristo como Dios y que en Cristo está el Padre y el Hijo, así dice. Es una confusión tremenda, pero la han creído. Entonces, niegan que hay un Dios Padre, Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Un hombre llamado Praxeas, por si vas a tener algún nieto. Praxeas era de Asia, originario de Asia Menor. En el año 200 después de Cristo, ojalá que les sirva esto. Ojalá que, porque la iglesia tiene que ser discipulada y debe de estar bien enterada de todos los tiempos y de los sazones. Por eso la iglesia es una escuela. No hacemos ritos religiosos aquí. Es una escuela. Debe de ser una escuela. Ese hombre llamado Seax de Asia Menor, Praxeas, en el año 200 después de Cristo enseñó esta doctrina de solo Jesús en Roma y que el bautismo salvaba las almas. Ahora se llama unitarismo, o solo Jesús. Otro hombre, Noetus, ¿qué nombre es, verdad? Noetus enseñó la misma doctrina en Esmirna en el año 230 después de Cristo. Otro llamado Berilo en Arabia siguió enseñando la doctrina en el año 250 antes de Cristo. Y en el año 250 también especialmente un hombre llamado Sabelio. Por eso esa doctrina de solo Jesús se le llamó el sabelianismo, antes de llamarse unitarios o solo Jesús. También se le llamó modalismo. La herejía esta de Sabelio desapareció de la iglesia al final del siglo V después de Cristo. Pero como dijimos, se volvió a levantar en estos últimos días y fue en el año de 1913. 1913. Juan 14, 16, por favor.
Si no enseño esto, me siento incompleto. ¿Sí? Juan 14, ¿ya lo tiene? Versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está usted viendo en este versículo? ¿Qué más está viendo? ¿A quién más está viendo? Intercede Dios. Al Padre. ¿A quién más? A Jesús. Ahí está la Trinidad. Hermano, escudriñe la Escritura. No la lea por encima. Deje que el Espíritu Santo se la interprete, qué es lo que quiere decir. Lea usted con atención. A veces tiene usted la Biblia abierta en su casa y piensa que porque ya la tiene abierta ya está fluyendo. No, hermano. Lea por su propio bien. Repito, cuando se siente usted muy malo físicamente y va al médico, tampoco no se fija bien lo que le está recetando. ¿Por qué? Porque pues, se puede usted morir. Y si usted no se fija en esto que es medicina para el espíritu, se puede ir al infierno. Donde Dios no quiere que vaya nadie al infierno. Ellos son los que caminan hacia el infierno, porque no quieren nada de Cristo, el Salvador. Y aquí está usted viendo a Jesús, al Padre y al Consolador, que es el Espíritu Santo. Versículo 26, ley de Juan 14. Aquí está orando, diciendo el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense bien, otra vez vemos la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero aquí vemos al Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí vemos al Padre, enviará en su nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que el Hijo, lo que yo os he dicho. ¿Lo está usted viendo también ahí la Trinidad? Entonces, ¿cómo estarán estudiando la Biblia? ¿De qué manera? ¿Cuál es la exégesis, la teología, la hermenéutica para poder pararse al frente y enseñar lo que Dios dice, interpretar la Santa Escritura, la sana doctrina? Otra de las cosas que nos hace falta entender, y se los he mencionado muchas veces, Jesucristo dijo claramente, mirad, ¿qué? Bien lo que oís. Fíjate en la vida del que te enseña. Búscalo a ver qué dicen de él. ¿Qué cosa estás viendo tú en ella? En la maestra que está allá adentro. Está con tus niños enseñándole qué cosa le está enseñando ese maestra y ese maestro. Te acercas a ellos a platicar para saber que de la abundancia del corazón habla la boca. Maestro Julio, ¿no iban a buscar a ustedes los papás de los niños para conocerlo? Eso lo hace el mundo, aquí no lo hacen ustedes. ¿Les importarán sus hijos? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque no queréis que se vaya a ir al infierno, porque todavía tenemos esa noción que nos trajeron el Evangelio chueco de allá de Roma, ¿sí? Que hay purgatorio, ¿sí? Y que ese catolicismo significa universalismo, donde dice que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. ¿Qué cosa le dijo el Señor en Juan 8:44 al pueblo judío que se decía hijo de Dios? Vaya conmigo a Juan 8:44. ¿Ya lo tiene usted? Juan 8:44 nos dijo a los judíos que se decían hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo.
Oye, que el Cristo hecho hombre le diga a un pueblo que está diciendo, somos hijos de Dios, nuestro padre es Abraham, dice, no es cierto, ustedes son de vuestro padre el diablo. Esto no se quiere enseñar porque se molesta a la gente, hermano, que te moleste, pero que puedas abrir tu corazón con Dios y reconocer cómo estás en este momento delante de Dios. En la medida que tú le das importancia a Dios, en la medida que tú conoces la palabra, en esa medida tú le das importancia a Dios. Si no lo conoces, no te interesa a Dios para nada, hermano mío. Nada, te interesan más otras cosas del mundo, que tal vez son lícitas, claro que sí, que tu trabajo, qué bueno que seas una persona trabajadora, a Dios le gusta la gente que trabaja, no los holgazanes. Pero si tu trabajo te está tomando todo el tiempo y te está separando poco a poco del Señor, ten cuidado porque te vas a extraviar o nunca te nació, porque Satanás siempre te va a tratar de separar del camino nuevo en el cual andas de una forma muy sutil, porque Satanás es muy sutil para separarnos. Y tú estás viendo, es que estoy haciendo cosas que son importantes, claro que sí. Pero si tu trabajo, tu esposa, tus hijos, la vacación son más importantes que el Señor, caray, es entre tú y Él. No has entendido que ya no puedes tú caminar a donde se te dé la gana. No puedes ir de un lado hacia otro. Si es que has entendido, somos esclavos de quién? De Cristo, por amor a Él. Ya no me gobierno solo. Ya no voy a donde yo quiero, se lo dijo a Pedro. Antes ibas a donde querías, pero ya el tiempo en que alguien te someterá e irás por donde no quieres. A veces no nos gusta. Repito y lo recuerdo, yo no quería estar aquí en Saltillo. Viví 2 meses y ya me quería yo regresar. No. Me dijeron que los de aquí eran buenas gentes, pero luego me dijeron, no, sí son buenas gentes. Ya me quería yo regresar a los 2 meses. ¿Sí? Pero el Señor me habló, vamos a hablar en el discipulado, pronto estamos hablando de la iglesia, de los dones, vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a hablar, el apóstol ya no existe ese ministerio ni de profeta, pero sí están los dones de profecía puestos para la iglesia. Los dones de Dios son irrevocables. A mí me habló el Señor, me dijo, cuando yo me quería regresar, me dijo, yo te traje aquí para cambiarte, para moldearte, para quitarte tanta soberbia, tanta vanidad que traes en tu vida, para aplastarte, porque así como eres no me sirves para nada. Hay muchos que buscan su gloria. Yo tengo que buscar la gloria del que me salvó, que Cristo sea glorificado. Si comes soberbios, haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y yo he creído ese evangelio y lo he vivido y el Señor me ha sacado adelante. De las duras hemos pasado a las maduras, porque el Señor te pasa, te prueba la fe en Él. No hablas retóricamente, es que la palabra de Dios dice, yo he vivido esa palabra. La palabra es para vivirla, para que puedas predicar la palabra. Sí, amados hermanos. Cristo sana, claro que sana cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Hemos orado por personas que no podían tener hijos, y el Señor ha tenido misericordia y ha escuchado a su Hijo a través de nosotros, y se han salido embarazadas. Allá en Gillette, Wyoming, hay una hermana que oró a mi esposa y salieron 2. Digo, ¿quieres que ore? No, pero van a salir 4. Pero hemos orado por otras personas y Dios no ha querido. No es que yo maneje al Espíritu Santo. Nadie puede manejar a Dios. Él le da a quien Él quiere, dice 1 Corintios 12, no a quien yo quiero. ¿Sí me explico, amados hermanos? La oración de Pablo es actualizada. Yo estoy orando para que el Señor te dé sabiduría, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, iglesia.
que ponga hambre y sed de ti en su corazón, en tu corazón, para que lo busques. Que te asfixies si no tienes una oración con Él, que te estés ahogando si no estás metiéndote en el agua de la palabra. Ya no sigo orando así, me dicen, no, voy a seguir por el bien tuyo. ¿Sí? Que dejes tu tibieza, que te aboques a esto, para que el Señor te enseñe y tú puedas ser enseñador a otras personas, no de labios, sino de conducta. Tu conducta habla más que 10 sermones. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Es preocupante. ¿Por qué? Porque muchas doctrinas heréticas han entrado en la iglesia. Y lo vio, Dios le reveló a Pablo en Hechos capítulo 20: de vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El mundo tiene un dicho por ahí que dice que no todo lo que relumbra, ¿qué? Y si no lees la Biblia y no tienes el Espíritu Santo, pues te vas a ir por el camino que no te conviene. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. A veces no se quieren predicar esas cosas en el púlpito porque dice se ofende la gente. Pues si te ofendes, qué bueno, yo no quiero ofender a Dios. Pero la idea de Dios no es ofenderte, sino despertarte y que puedas entender en dónde estás parado y parada en este momento. ¿En dónde estás en este momento? Que tengas la plena certidumbre, como dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hija y que eres hijo de Dios. No porque digas amén, sino porque tú estás viendo tu propia conducta, estás viendo un cambio en tu propia vida, que ya no eres el mismo de antes. Ya no corres a las cosas del mundo, aunque todavía te siguen gustando. Te detienes para agradarle a Dios. Ya no te agradas a ti mismo ni a ti misma. Vivimos para agradarle a Dios, nada más a Dios. ¿Sí? Y te interesas por la enseñanza, para aprender y enseñar a otros que están cautivos en enseñanzas que solamente el Espíritu Santo puede romper esas cadenas. Si piensas que llegar al cielo es fácil, no es cierto. Es una senda estrecha. Profeta Jeremías les dijo al pueblo, ¿sí?, paraos en los caminos, que a lo mejor es tiempo de que tú te pares. Paraos en los caminos, párate y preguntad por la senda antigua. Pregunta, lee Hechos capítulo 1, 5, todo el libro de Hechos. Señor, ¿por qué esa iglesia del libro de los Hechos temblaban los demonios con ellos? Ahora hasta la serpiente que mordió a Pablo no le hizo daño porque el Señor estaba cumpliendo su palabra. Tomarán a las serpientes en sus manos y no les harán daño. ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo, amada iglesia? ¿El evangelio del hombre? ¿El evangelio de viernes y domingo? ¿O ese evangelio que dijo Pablo? ¿Sí? El evangelio es poder para todo aquel que cree. El evangelio te lleva a ayudar a los que están confundidos, no a juzgarlos. No te van a aceptar, pero tú vas a ir con esa idea que tienes, si el Señor abrió tu mente y tu inteligencia espiritual, tienes ganas de ir a decirles, aunque no te escuchen. Pero el Señor lo dijo, aunque te escuchen o no te escuchen, háblales. Para que Él no tenga nada que demandarte. O que te diga tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino, ¿por qué si tú sabías esto, por qué nunca me lo dijiste? Allá arriba te van a reclamar y ya se van a ir. Ya va a ser tremendo ese reclamo. Es que me da miedo de poner el temor al hombre pone lazo. Ya despierta, iglesia. Ya despierta. No sigas ensimismada en que crees que estás caminando bien. Si tú no tienes una relación personalísima con Dios, todos los días, no quiero que estés caminando con Dios.
y estás en peligro de muerte eterna. ¿Cuánta enseñanza está entrando a la iglesia? Que están levantando la autoestima. Tú tienes un potencial tremendo, sí, pero para pecar, no para otra cosa. La autoestima, lugares donde ya no se dicen hermanos, ingeniero, doctor, albañil, etcétera, etcétera. No se dicen hermanos. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo, ¿qué cosa le dijo a María Magdalena cuando resucitó? Ve a quién, a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Te los dije a la hora de la escuela dominical. Si tú estás viviendo la vida de Jesús cuando caminaba, en la vida de Jesús de Galilea, Jesús el Nazareno, no es esa vida la que Dios te dio la vida del Cristo resucitado, aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Esa es la vida que vino a ser depositada en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, donde no necesitamos nada, porque en Cristo estamos completos. Y aprendemos, porque es mejor, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Bendito Dios. Dios ayude a toda esa gente. Porque cuando niegan la Trinidad de esa secta y los testigos de Jehová y los mormones, nulifican el trabajo de Cristo como mediador. ¿Cómo puede entonces orar el Señor? Como dice 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Que hay un solo, ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nulifican eso. Entonces, ¿quién va a orar o a quién va a escuchar el Padre si solamente Cristo, solo Jesús? Vaya conmigo a lo mejor, porque nunca he leído a lo mejor 1 Timoteo 2:5, para que lo lea hoy de una vez. ¿Ya lo tiene usted? ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo voy a decir solo Jesús ahorita? No, nulificamos la intercesión de Cristo delante del Padre. Además, lo que añade para ser salvo, que hay que bautizarse en agua, enseña que el sacrificio de Cristo hay que añadirle algo. No, amado hermano, el sacrificio en la cruz de Cristo fue completo al 100% para la salvación. ¿Qué cosa fue lo que dijo cuando expiró? Consumado es. Era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cuando presentaba la sangre. El sumo sacerdote era el único que puede entrar hasta el lugar santísimo. ¿Se acuerda cómo estaba el templo, el tabernáculo? El atrio, donde estaba la iglesia, el atrio, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y allí entraba el sacerdote y rociaba la sangre en el altar y no salía de ahí hasta que el Señor le hablaba que había aceptado la ofrenda. Y cuando había aceptado la ofrenda, salía el sumo sacerdote al atrio y gritaba, como gritó Jesús: consumado es. Ese era lo que decía el sumo sacerdote: consumado es. En ningún momento hay que añadirle nada al sacrificio de Cristo, solamente obediencia. Solamente obediencia. Porque ahí en la cruz fue clavada toda acta que nos era contraria. Colosenses capítulo 2.
Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que tenga usted sabiduría y ganas de aprender, que el Señor le enseñe ahí en su casa. ¿Sí? Si Dios nos ayuda, vamos a ver el bautismo del Señor por Juan, próximo domingo. El bautismo de los discípulos de Jesús. Me tuve que meter en esto por necesidad. El bautismo de Cristo en su muerte. Usted sabe que hubo un bautismo de Cristo en su muerte. A veces creo que estamos como los discípulos de Juan, que ni habíamos oído del Espíritu Santo. De veras, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que haces en tu casa? ¿No lees la Biblia? ¿No estudias? ¿No oras? ¿No tienes vida de iglesia nada más? El bautismo por los muertos que hacía la iglesia de Corinto. ¿Necesita ser enseñado? ¿Sí necesita ser enseñado? Pues aquí estamos para el discipulado. ¿Quién salió un verso? Si no necesitas ser enseñado es porque ya lo sabes todo. Lo que sí te digo, que si no conoces a Cristo y Cristo no te conoce a ti, por mucho que vengas, yo no quería entender lo que me dijo una vez un pastor, porque te vas a encontrar con pastores que no son salvos. Decían, no lo creo. Pues no lo creas, pero te lo vas a encontrar. Y así es. Y nada más me dio una cita a Nicodemo, Juan capítulo 3, cuando dice Jesús, y tú eres maestro de Israel, y no sabes todo esto. ¿Cuántos estaremos de maestros y de pastores enseñando lo que no hemos tenido como experiencia? ¿Qué enseñamos? Pura letra, pura información. Por eso hay muchos cristianos informados que viven vidas deformadas. ¿Sí? La palabra te forma a la imagen y semejanza de Jesucristo. Deseo con todo mi corazón que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos a extraviar. Que si estás mal, que le pidas perdón a Dios y dile, endereza mi camino. Pero díceselo de todo corazón. Díselo en serio para que Él te tome en serio las oraciones. Solamente oramos para la comida y a veces le da bendice los alimentos. Pero en esa relación tan importante que debemos de tener con el Creador. Y Él te invita, Él todavía sigue con los brazos abiertos para recibirnos. Venid a mí, los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Oh pecador, ven a Él, hay un himno. Cómo me gustaba escucharlo. Oh pecador, ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. No a la cruz, porque hay unos que invitan a la cruz. No, hermano, la cruz es maldición. Hay que ir a Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. ¿Cómo has estado en este tiempo, en estos días? ¿Cuál es tu relación con el Señor? No te estoy acusando. No, yo no soy solamente un acusador que es Satanás. Estoy tratando de decirte, por favor, ten piedad de ti. Porque Dios tiene piedad de ti. Ten piedad de ti. Y dile al Señor cuál es tu situación en este momento. Pero díselo en serio. No emocionalmente, porque yo lo que menos quiero es motivar tus emociones para que yo, ¡ay, Señor! No es emocional, es espiritual. Si el Señor te quebranta, qué bueno. Porque yo he visto mucha gente que pasa corriendo y llora, y Señor, te ofendí, y siguen viviendo la misma situación. ¿Sí? Eso se llama remordimiento. Y el Espíritu Santo no trae remordimiento, Él trae arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Pedro tuvo arrepentimiento de haber negado al Señor 3 veces. Ella está con el Señor y no está con las llaves, que es que Pedro tiene las llaves, ¿no?
cosas. Que Dios nos ayude a llegar juntos al final. Y que realmente de aquí en adelante, si es que no habría el Señor por nosotros, cada uno que vayamos partiendo de aquí para allá arriba, que partamos con esa plena certidumbre de que nuestra hermana, nuestro hermano está allá arriba. ¿Por qué? Porque vimos y oímos su forma de caminar. Vimos su entrega al Señor. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Para eso nos llamaron, para servirle al eterno Dios. Y qué privilegio. Si no lo estás haciendo, pues Dios te ayuda. Póngase de pie, por favor. Hable con Dios. Si el Señor tuvo misericordia y usó mi voz para hablarle, y si le dijo algo en su corazón, hable con Él. Que no vaya a ser demasiado tarde, amado hermano. Supe hace años, aquí lo comenté. Fíjense bien, aquí lo comenté, ahorita me acuerdo. Me acuerdo que hace como 16 años oí una historia muy triste de una jovencita que quién sabe dónde esté, pero dice que el domingo en el servicio que estaba oyendo que Dios le estaba hablando, y le decía a su mamá cuando ya estaba enferma, mami, le decía, ¿sabes qué? Un domingo sentía yo ganas de llorar y de ponerme de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, entra a mi vida, Señor. Se lo quiero yo decir, pero como tenía yo una fiesta y voy a estrenar mi vestido, por eso no quise hacer mi compromiso en ese momento, sino hasta después de la fiesta, hermano. Fue a la fiesta y ahí se enfermó y murió a los 16 años. No te confíes en ti, confía en Dios. Porque hoy estás y mañana no estás. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo estás? Contéstate a ti misma y a ti mismo. Si vas a aceptar o vas a hablar con Cristo porque tienes miedo al infierno, estás mal. Estás mal. ¿Sí? Quieres ir con Cristo porque quieres amarlo más que a ti mismo. ¿Cuántas personas estarán en el infierno y Dios les dio una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y nunca quisieron? No le van a poder culpar a Dios de que no les dio oportunidad. Padre, quiero darte gracias. En lo personal te doy gracias, Señor, por haber salido a mi encuentro, Señor. Te doy gracias porque sé que me puedo acercar a ti en cualquier momento del día y de la noche y de la madrugada. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad tan enorme de estar frente a estas almas aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque creo que tú escuchas a tu Hijo Jesucristo cuando clamamos, lloramos, Señor. Te doy gracias porque yo veo aquí a algunos que están metidos contigo, Señor. Que su forma de caminar ha cambiado con el tiempo, Señor. Padre, que tú vas a seguir tratando con ellos y con ellas, Padre. Señor, te pido por aquellos que sin darse cuenta se están separando de ti, Señor. No los dejes, Señor, porque cuando tenemos, Señor, en una chimenea muchos leños juntos, se enciende un fuego tremendo. Pero cuando separamos ese leño y lo ponemos en una esquina, Señor, se va apagando el fuego y después solamente quedan cenizas
y después queda todo frío, Señor. Y en tu iglesia tú sabes, Padre, que han habido muchos leños encendidos que con el tiempo se han separado y quién sabe dónde estén, Señor. Que no nos acontezca eso, Señor, sino que enciendas el fuego, Señor. Sopla vida en nosotros. Y que seamos una congregación que te agrada cada vez que nos reunimos en tu nombre, Señor. Que tú estés anhelando, Señor, esta reunión porque venimos con el mismo anhelo, Señor, de ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Que podamos comprender que cuando llegamos del trabajo, de la escuela, lo primero que quieres que hagamos, irnos a nuestra recámara, ponernos de rodillas y darte gracias por guardarnos en nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Señor. Que podamos darte gracias por la fortaleza física que nos das, la capacidad para llevar a cabo de una manera adecuada el trabajo donde estamos, Dios, y que cada vez que nos pagan te demos gracias porque toda buena dádiva viene de ti, Señor. ¿Cuántas cosas tenemos que darte gracias, Señor? Gracias por los zapatos que traemos, porque hay unos que ni zapatos traen, Señor. Gracias porque tenemos que comer saliendo de aquí, poderoso Dios. Que seamos agradecidos, Padre bendito Dios, en verdad, Señor. Y que podamos experimentar algún día que es más bienaventurada cosa dar que recibir, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Permíteme en tu nombre bendecirles, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo.